Recording in progress. Presidente, ahora podemos iniciar. En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Cuenta, señor secretario. Gracias, señor presidente. En esta oportunidad no hay documentos para la cuenta. Correspondería pasar a ver la tabla. Pasamos a la orden del día, entonces. Así es. Vamos viendo los proyectos del día. Sí, el primer proyecto de la tabla es el proyecto de la Cámara de Diputados, boletines 14.156 y 14.157. Ayer se hizo la relación y la comisión debatió. Usted advirtió que la única diferencia de este proyecto respecto de aquel que había aprobado el Senado se refería a la extensión de la prórroga del proyecto. Robert va a poner el proyecto en pantalla, el comparado. Porque en los otros aspectos sobre los beneficiarios, sobre la cantidad de cuotas máximas en las cuales los usuarios van a poder pagar las deudas atrasadas, y el artículo transitorio que contempla una prórroga automática según las circunstancias que indica, son coincidentes. Mire, podemos, lo que pasa es que el senador Pizarro me pidió que quería participar en este debate, entonces pudiéramos dar vuelta al orden de la tabla, partir con el otro proyecto de la exposición, y cuando esté el senador Pizarro, discutir qué es lo que vamos a hacer con este proyecto. Ahí yo informo de la conversación que tuve con el presidente de la Comisión de Economía de la Cámara, donde ellos quieren mandar los dos proyectos a mixta. Eso es lo que ellos plantearon. Pero yo prefiero que estén todos los senadores para ver qué decisión vamos a tomar. Perfecto. ¿Ya? Estamos de acuerdo más o menos en alterar el orden de la tabla. Sí, alterar el orden de la tabla. Y cuando se incorpore el senador Pizarro, que me pidió estar en esta discusión, poder ver el otro tema. Entonces pasamos al primero tema de las cooperativas. Perfecto. Bueno, ayer se vio la moción de la senadora Aravena y de otros senadores que hace distintas modificaciones a la ley de cooperativas en aspectos bien puntuales. Desde el Ministerio también apoyaron esta idea y ellos se comprometieron a traer una sugerencia de redacción. Se estimaban que había que hacer algunas correcciones u otras observaciones. Jimena Contreras ayer nos hizo llegar el documento y bueno, ahora está con nosotros y creo que ella lo puede presentar y explicar. Presidente, si le parece. Perfecto, Jimena tiene la palabra. Bienvenida. Hola, senador. Buenos días a toda la comisión por su intermedio. Efectivamente, ayer le envié a Pedro un par de sugerencias para la redacción del proyecto que está en tercer lugar. No sé si Pedro lo puedes compartir, no alcancé a escuchar lo que mencionaste al principio, estaba sin audio. Sí, ¿O lo hago sí yo? Lo tenemos como prefieras. Prefiero que lo compartan ustedes para que Perfecto. puedan hacer algún ajuste que quieran los senadores en su momento. Y está conectado también José Manuel, jefe subrogante de la División de Asociatividad, para poder dar explicaciones de cuáles serían estos pequeños comentarios. Perfecto. Robert, ¿tú podrías comentar el texto de Jimena? Ahí llegó el senador Pizarro. Sí, pero está... Ahí está la propuesta que recibimos de parte de Jimena Contreras ayer. Jimena, ¿puede explicarla, por favor? Sí, como le decía, presidente, está el jefe de la División de Asociatividad para que pueda darle explicaciones más técnicas respecto de la modificación. Le damos la palabra entonces al jefe de la División de Asociatividad. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a los integrantes de la comisión. Solo aclarar que soy el jefe subrogante de la División de Asociatividad y Cooperativa de Economía. Respecto del proyecto originalmente presentado, el ajuste que están comentando y el nuevo punto que presentamos
tiene que ver con una clase específica de cooperativas, que son las cooperativas abiertas de vivienda, respecto del cual, por esta modificación del año 2016, producto de la ley 20.881, que se incorporaron distintas modificaciones a la Ley General de Cooperativas, existió, al igual que en los 3 puntos que contempla el proyecto originalmente, un error de referencia respecto a los literales que contiene el inciso 6º de este artículo 85, que, como les digo, solamente es aplicable para las cooperativas abiertas de vivienda. El error específico en este punto es que nos remite a un literal D del artículo 23 de la Ley de Cooperativas, en el cual se elige a la figura del gerente administrador en cooperativas que tienen una administración simplificada por tener 20 socios o menos, pero resulta que las cooperativas abiertas de vivienda se constituyen y operan con a lo menos 200 socios. Entonces nos encontramos en un contrasentido y un absurdo normativo, como comentábamos en la comisión de ayer, y respecto del cual se propone este nuevo ajuste como un 4º punto del proyecto. No sé, presidente, si es necesario explicar brevemente los otros 3 puntos que contempla el proyecto original. Si pudiera explayarse en los otros 3 puntos, lo agradeceríamos. Perfecto, presidente. En primer lugar, reiterar que todo esto tiene que ver con la dictación de la ley. Una cosa previa. Pedro, ¿será posible que copien este nuevo literal D y lo agreguen para que después, cuando veamos el comparado, muy bien, tengamos todo junto? Eso, ya, muchas gracias. Gracias. Adelante, entonces. Gracias, presidente. El primer punto que contempla el proyecto es respecto a la figura del socio disidente, que está establecido en el artículo 19 de la Ley de Cooperativas, en virtud del cual, en el caso de que algún socio o un grupo de socios se oponga a una materia específica, tienen el derecho a retirarse de la cooperativa de manera disidente y con cierta prioridad en su salida y particularmente en la devolución de sus cuotas de participación. El producto de la ley del año 2016 y al incorporar un nuevo literal D al artículo 23, que son las materias de Junta General de Socios, los restantes literales se fueron corriendo hacia adelante y el D anterior, que era la disolución de la cooperativa, pasó a ser literal E. Y ahí tenemos un error de referencia respecto al cual, si un socio, la modificación de estatuto, no la disolución de la cooperativa. Entonces estamos ahora en un contrasentido, porque si un socio se opone a una modificación de estatuto por cualquier causa, pasaría automáticamente a ser un socio disidente de la cooperativa, y eso en la historia de los textos anteriores de la ley no es así. El espíritu del socio disidente respecto a otras materias que son de una mayor envergadura y una mayor importancia, y lo corroboran, como les decía antes, las anteriores leyes de cooperativa. En segundo lugar, respecto a esta misma incorporación de un nuevo literal D al artículo 23, por el cual se elige en las cooperativas que tienen 20 socios o menos a un gerente administrador, resulta que en el artículo 23 quedó esto como una materia de Junta General de Socios especialmente citada y que requiere para su aprobación un quórum de 2/3. Y en base a la misma explicación que estaba comentando antes, esta junta especialmente citada y con un quórum superior de aprobación está restringido en la ley de cooperativa a materias que son particularmente relevantes, como por ejemplo la enajenación de un 50% más de los activos de la cooperativa u otras de esa envergadura, no siendo coherente que la elección del gerente administrador en cooperativas que justamente se busca simplificar su administración, tengan que elegirlo en una junta, si hacemos el símil con la sociedad anónima, una junta extraordinaria para un tema muy específico. Entonces se propone también corregir ese error. Y en tercer lugar, el proyecto propone corregir un error de referencia, pero ya no a las materias que tienen que tratar las cooperativas en juntas de socios, sino tiene que ver más bien con las facultades de fiscalización de la división de asociativas. El artículo 58 bis de la ley de cooperativas trata 2 grandes temas. Primero, la posibilidad de aplicar multas y cómo se gradúan estas multas en las distintas cooperativas. Y en segundo lugar, trata
justamente de aquellas cooperativas que, por ser más bien pequeñas, no pueden ser multadas y están exentas de esta sanción administrativa. Y la ley en este artículo 58 bis lo reemplaza la multa por la posibilidad de que la división de asociatividad convoque a una Junta General de Socios en la cual se tiene que tratar estas materias que podrían haber dado origen a una multa, pero se modifica por este tema de convocar a la Junta. El error que contiene este artículo es que nos remite al inciso quinto, que es justamente por el cual la división de asociatividad fija las multas en circunstancias que la norma está referida a aquellas cooperativas que no pueden ser multadas. Entonces, lo que se propone es corregir la referencia del inciso quinto al inciso sexto de ese mismo artículo. Y el cuarto punto fue el que partimos explicando, presidente. No sé si queda alguna duda con la explicación. No, muchas gracias. ¿Será posible tener el texto en pantalla? Fuera de estas adecuaciones normativas o de referencia normativa, ¿habría otro impacto en alguna de estas propuestas? Presidente, no, el alcance del proyecto está restringido a corregir estos errores de referencia y no atacan el fondo de la actual ley de cooperativas. No hay ninguna otra modificación, salvo estas correcciones más bien formales. Ofrece la palabra. No sé si estamos en condiciones de votar. Vamos a votar en general el proyecto primero y después lo vamos a votar en particular. Presidente, Senadora Aravena. ¿Qué va a votar, presidente? una consulta. Hola. No, es que pareciera que falta un invitado que expongan. No estoy Pedro. segura. Sí, tiene razón la senadora Aravena, porque está invitado Cooperativas de Chile, la asociación gremial. Entonces le damos la palabra. ¿Quién está por Cooperativas de Chile hoy día? Que yo no veo la pantalla. Muchas gracias. Buenos Rodrigo días, Silva. buenos días, presidente. Rodrigo Silva por acá. Yo soy el nuevo presidente de la Asociación Nacional de Cooperativas. Le agradecemos mucho la invitación a dar nuestra opinión y nosotros compartimos plenamente la opinión respecto de que estos tres cambios que se están proponiendo van a hacer más eficaz la ley de cooperativas que se promulgó el año 2016. Esa es nuestra opinión, estamos totalmente de acuerdo y creemos que es un avance importante para ser, como lo vuelvo a decir, más eficaz la ley de cooperativas que se dictó en aquella época. Así que estamos totalmente de acuerdo, presidente, y estimados miembros de la Comisión de Hacienda, que aprovecho de agradecer que nos inviten a participar. Nosotros representamos a 1.800.000 cooperados en la Asociación Nacional de Cooperativas de Chile, y está representado acá en esta asociación que tengo el honor de dirigir desde hace muy poco, las cooperativas de campo, las cooperativas de distribución eléctrica, las cooperativas de agua, las cooperativas financieras, las cooperativas de importancia económica, las cooperativas del sur, etcétera, y como le decía, representamos a 1.800.000 cooperados. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor Silva. ¿Puedo poner el texto en pantalla, por favor? Perfecto. Se agregó la propuesta de texto que había planteado el Ejecutivo. Como no hay indicación propuesta por el Ejecutivo, no sé si la senadora Aravena quiere firmar esa indicación. O sea, debiéramos firmarla a todos los mocionantes, ¿le parece, Ya, presidente? Perfecto. Ya. Entonces vamos a ir revisando el texto. A ver, primero vamos a votar en general y después vamos a ir revisando el texto. Vamos a recoger entonces la votación en general primero. Pedro, por favor, recoge la votación. Votación en general. Senadora Aravena. A favor. Senadora Carvajal. Senador Durana. A favor. Senador Pizarro. A favor. Presidente. A favor.
aprobado en general por unanimidad de los presentes, 4-0. 4-0 con los 4 presentes. No lo escuché, presidente. No, aquí veamos el texto. El texto, perfecto. Esa es la primera modificación. La pregunta es, ¿reemplácese o elimínese? Elimínese, dice. Yo creo que, como usted dice, es reemplazarse Sí. esas referencias por estas otras, sí. Sí, porque se está haciendo una adecuación de la referencia Sí. normativa. Si queda mejor redactado, presidente, la cambiamos, no hay problema. Ujú, Reemplácese. Se corren todos una letra, claro. de la E a la F. Entonces, Pedro, usted que la secretaría queda Sí, mandatada para sí, hacer la porque si corrección, se pero elimina, claro, debería ser reemplácese. si se elimina no queda nada. Sí, Exacto. totalmente de acuerdo. Perfecto, Así reemplaces. que si Pedro puede cambiarlo ahí, Sí, por supuesto. Y queda mandatada la secretaría para hacer la corrección de texto formal. Perfecto. Pero lo importante es que la referencia a las letras literales E, G, H, M y N es ahora la F, H, I, N y N. Así lo entiendo la secretaría. Entonces se corren todos una letra. Así es. Vamos a verlo completo y hacemos una sola votación para no estar. Vamos al B. Perfecto. Para no estar votando 4 ejes. Aquí es elimínese el literal D. Esta es una consecuencia de la modificación anterior. Pero si se elimina el literal D, ¿no se corren todas las letras? Pero lo que pasa es que eso es una referencia a otra norma. No es que se corra, sino que sencillamente no se aplica su contenido. En este caso. Ya, ¿podría el Ejecutivo explicar qué es lo que se elimina en el literal D o la senadora Aravena? preferiría el Ejecutivo, presidente, porque no tengo acá Ya. el proyecto completo, o sea, la ley completa. Le damos la palabra al Ejecutivo. O si fuera posible tener Debe la ser letra D a la vista. respecto a las materias que tratan en la Junta. Exacto. Sí, pero ¿qué es lo que dice la letra D? Sí, adelante. ¿Qué es lo que dice la Tal letra D? como señaló el secretario, es más que se corran las letras hacia adelante, esto tiene que ver con la eliminación en el inciso particular del literal D, que es justamente la materia que no aplica por ser de Junta General de Socios especialmente citada y que requiere este quórum de 2/3. Y en este caso es la designación del gerente administrador en las cooperativas que tienen 20 socios o menos. Entonces, en nuestra opinión, el índice literal D de esa revisión completa está bien hecha, porque los restantes literales sí tienen que seguir en el inciso como está. ¿Eso significa que se designa por mayoría absoluta y no por las tercias? Mayoría simple. Perdón, sigue las reglas generales de la designación de los consejeros en las cooperativas que tienen la administración tradicional, que son la gran mayoría de cooperativas, en donde es una Junta General de Socios obligatoria, la Junta Ordinaria en el civil de la sociedad anónima, con una mayoría simple de aprobación. Perfecto. Pasemos entonces a la letra C. No sé si algún senador tiene alguna duda. No, está perfecto. Ese es un reemplazo de lo que está subrayado en la columna de la izquierda, donde dice que si no en caso necesario el organismo fiscalizador aplicará lo dispuesto a partir del inciso quinto del presente artículo, aun cuando la infracción no sea reiterada sino que en caso necesario el organismo fiscalizador aplicará lo dispuesto a partir del inciso sexto del presente artículo, aun cuando la infracción no sea reiterada. Esa es una referencia interna de la misma norma y como explicaron los representantes del Ejecutivo, lo que corresponde es que esa referencia sea el inciso sexto. ¿Comentario, alguna pregunta?
No, está bien, presidente, porque es lo que explicaron hace poco rato, que en el fondo permite que se celebre una Junta General de Socios y no necesariamente se multe, porque no es el sentido de la norma. O sea, aquí en el fondo se está regularizando solamente. Sí, perfecto. Pero Se esto me reemplaza la imagino que es un mención, en beneficio rigor a se las reemplaza inciso pequeñas, quinto por porque inciso sexto. Así es. Perfecto. Si hay alguna duda, o si no pasamos al punto siguiente, que fue el que propuso el colegio. Sí, José Miguel. ¿Y qué va a quedar en el quinto? Es decir, ¿cómo queda el ordenamiento? Si Lo que pasa pasamos es que también hay referencia normativa. En vez de referencia al inciso quinto, se refiere al inciso sexto. No sé si podemos poner los dos incisos en pero el pantalla quinto se mantiene. Sí, se mantiene. Y Se cambia la el quinto, referencia. claro, porque se le estaba quitando un beneficio a las chicas, a las cooperativas chicas en el fondo. Eso es solamente. Pedro, O sea, ¿puede leer el quinto? en vez de reemplázese, debería ser incorpórese, un nuevo... No, lo que pasa es que la actual referencia dice, sino que en caso necesario el organismo fiscalizador aplicará lo dispuesto a partir del inciso quinto del presente artículo. Y ahora en vez de decir a partir del inciso quinto, dice a partir del inciso sexto. Es del sexto en adelante. Es cosa de avanzar el comparado y ahí podemos tener a la vista. Gracias, presidente, me queda claro. Desde aquí tengo el 58 bis. Primero, segundo. Esto es. Robert. Ahí se pasó. A ver, podemos poner. Veamos el artículo 58 bis, veámoslo. Sí, perfecto. Yo lo comparto esta vez. Robert, si quieres, me dejas compartir a mí. Acá está la modificación que sugiere la letra C. Y después está el inciso cuarto y el inciso quinto. Y entonces la modificación propone van haciendo la diferencia entre el tamaño de las cooperativas. Es el... Claro. Sí. Entonces la referencia dice en caso de infracciones reiteradas a los estatutos, a esta ley o a su reglamento, el Departamento Cooperativo podrá instruir mediante resolución fundada la celebración de una Junta General de Socios, la que deberá realizarse en un plazo no superior de 30 días a contar desde la notificación del oficio respectivo. Y ahí dice cuáles serían los objetivos de esta Junta en el inciso siguiente. ¿Algún comentario? Perdón, a mí, podría marcar cuál es el inciso quinto y cuál es el inciso sexto. Que estoy aquí yo abriendo el texto. Primero, segundo, tercero. Quinto dice el monto específico, ¿no? Exacto, es eso, el monto específico. Y en caso de infracciones, claro, se hace referencia a que se aplica en caso de infracciones en adelante. Eso es la ley actual. O sea, antes hacía referencia desde el inciso que decía el monto específico de la multa. Será determinado por el Departamento de Cooperativa. Ese es el inciso quinto, ¿no? Exacto. Eso es lo que dispone la ley vigente. ¿Por qué no se limita? ¿Por qué la referencia se hace del sexto? Es que ahí yo tengo la duda, Carmen Gloria o el Ejecutivo. La explicación que yo estoy planteando es que justamente porque
hay ciertos beneficios que tienen las pequeñas cooperativas, que justamente no multar, sino que realizar una Junta General de Socios, en su defecto, a multar. Y de alguna manera esto se está impidiendo con esta normativa. Eso es lo que yo podría explicar, pero el Ejecutivo ahí sí también puede hacer todo. A mí no me queda tan claro por lo siguiente, porque el inciso siguiente habla de infracciones reiteradas. Pero ¿qué pasa? Una sola infracción. ¿Sí? El senador Pizarro. ¿Cómo? Desde la división de asociatividad, presidente. Disculpe. La referencia con la actual ley está en el inciso tercero, que justamente habla de estas cooperativas de trabajo, campesinas, de pescadores y de algún otro rubro, en cuyo caso, si el capital aportado es menor a 20.000 unidades de fomento, dice, no se cursarán multas, sino que en caso necesario el organismo fiscalizador aplicará lo dispuesto a partir del inciso quinto. Entonces, si nos vamos al quinto, dice el monto específico de la multa. Entonces, en el inciso tercero, y este es el contrasentido, tenemos a las cooperativas que por ley no pueden ser multadas por su tipo de cooperativa, y nos remite al inciso quinto, es donde justamente dice que el monto específico de la multa. Entonces, ahí entendemos que hay una contradicción, y lo que hacemos es modificarlo al inciso sexto, que dice que en el caso de infracciones reiteradas a los estatutos, el Departamento de Cooperativa, la División de Asociatividad de Cooperativa actualmente, podrá disponer la celebración de esta junta, y en el inciso tercero, perdón, que esto para que cierre la idea, termina diciendo, aun cuando la infracción no sea reiterada. Entonces, en el caso de las cooperativas que no se pueden multar y cometan infracciones, aunque no sean reiteradas, se puede aplicar lo que dice el inciso sexto, o sea, la División de Asociatividad puede instruir la celebración de la Junta General de Socios con el objeto que señala la misma norma, aun cuando la infracción no sea reiterada. Y ahí entendemos que el punto queda bien cerrado. Se entiende perfectamente. La duda que yo tengo es la siguiente, que el inciso tercero termina diciendo, sino que en caso necesario el organismo fiscalizador aplicará lo dispuesto a partir del inciso quinto del presente artículo, aun cuando la infracción no sea reiterada. Y el inciso quinto es el que establece la multa. Entiendo, presidente, pero ahí, claro, ahí entraríamos un tema un poco más de fondo, y también, si se interpreta de esa forma, también podría haber un contrasentido en la norma, porque está justamente en este inciso aquellas cooperativas que por ley no pueden ser objeto de multa. Entonces, si por una parte tenemos que no se les puede cursar multas salvo que tengan un capital de 20.000 UF hacia arriba, y nos remite al inciso en que se cursan las multas, quedaríamos en una contradicción normativa. En mi opinión, eso aplicaría para aquellas cooperativas que tengan 20.000 UF o más de capital. Y ahí no podría remitir al inciso quinto, porque son justamente aquellas cooperativas que por rubro, en teoría, no deben ser multadas, salvo que tengan un capital aportado superior a las 20.000 unidades de fomento. Esa sería la interpretación que tenemos para darle armonía a la norma. Ya. Se ofrece la palabra. No sé si hay algún punto sobre esta materia. Lo que pasa es que yo creo que ambas referencias están extrañas porque, como digo, se dice por una parte que no se puede aplicar multa y si se aplica del inciso quinto para adelante. Y el inciso quinto es el que establece las multas. Entonces, también hay un contrasentido, no en el inciso que estamos modificando, sino que en el tercero. Presidente. Sí, adelante. Una duda no sé si de texto, no sé si me pueden explicar, pero en el caso que establece justamente las excepciones y dice, y las numera, cooperativas de trabajo, campesinas, pescadoras, abastecimiento y distribución de agua potable, escolares, capital, etcétera. ¿Qué pasa con las cooperativas de electricidad? ¿Quedan incluidas allí? O si no, ¿por qué quedan especialmente exceptuadas? Buenos días. Pero quedan exceptuadas por el monto, que son 20.000 unidades de fomento. Son como casi 600 millones de pesos. Está bien, pero hay cooperativas que están justamente sobre ese monto. En ese caso, ¿qué ocurre? Es decir, se atiene a que efectivamente, siendo cooperativa de electricidad y excediendo los 20.000, quedan incorporadas en la posibilidad de ser multadas.
Y siempre tendrán que ser multadas, en mi opinión. Las que no pueden son las de menos, hasta 20 Sí. UF. Son bajo 600 millones de pesos. Eso está parte de la ley. No pueden ser multadas. Sobre 600 son multadas. Y en el caso Independiente del bajo, rubro, digamos. y las de bajo 600 millones de pesos, como se pedía para aplicar la otra normativa, no la multa, que fueran reiteradas con esta modificación, no es necesario que sea una infracción reiterada. Una infracción para que se aplique el procedimiento que no es el de multa. Está bien, entiendo, pero la especial excepción no está referida específicamente al rubro, sino que más bien al monto a la UEF, sí. A la UEF. Exacto, esa es la distinción, digamos. Sí. Porque eventualmente puede haber cooperativa de electricidad con menos de esas 20.000 unidades. Igualmente están sujetas a multa. Una chica, no sé, yo no sé si hay cooperativa de electricidad con menos de 600 UF, pero teóricamente podría haber. Claro. Sí, las cooperativas de pescadores de todas maneras. Ok. Hasta claro este punto entonces, ¿no? José Miguel. Sí, yo quiero entender que lo que se está haciendo es poder diferenciar a aquellas que son superiores a 20.000 UF con aquellas que son inferiores a 20.000 UF. Y por lo tanto, las que son inferiores se les beneficiaría con el reemplazo de que se pudiese aplicar a partir del inciso sexto y no del inciso quinto. Me da la impresión que por ahí va la línea editorial. Por lo tanto, mi consulta, presidente, es ¿por qué no se especifica el umbral? Si es que finalmente de 20.000 hacia arriba tienen o están expuestos a este tipo de sanción y las de 20.000 hacia abajo no, ¿por qué no lo especificamos un poco y lo dejamos mucho más claro? Perdón, presidente, pero aquí es claro lo que dice que en el caso de que las cooperativas de trabajo campesina, pescadores, abastecimiento, distribución de agua potable, cuyo capital aportado por los socios no exceda 20.000 unidades de fomento, no se cruzarán multas. Si lo que se está regularizando acá es que no se vaya a un artículo que plantea multa, sino que se vaya al sexto en donde se restituye la multa por una Junta General de Socios. Ya está descrito en ese párrafo lo que está planteando el senador Durana. Sí, lo que pasa es lo siguiente. La regla general es que habiendo una infracción, basta una, hay multa. Aquí se establece una excepción. Hay multa. Y en caso de infracciones reiteradas, se puede ordenar la celebración de una Junta General de Socios. Esa es la regla general. Y la multa va en ascenso. Cuando tienen más de 200.000 UF es el doble, cuando tienen más de 400.000 UF es el triple. El punto es que hay una norma que dice que las cooperativas de menos de 20.000 UF no pueden ser multadas bajo ninguna circunstancia. Pero esa misma norma señala que la realización de la Junta de Socios, Junta General de Socios, se puede realizar y no es necesario que sean infracciones reiteradas. Entonces hace una doble excepción. No se le aplica multa y se puede citar a una Junta General de Socios sin que las infracciones sean reiteradas. Entonces aquí la referencia a la normativa se corrige porque efectivamente estas nunca pueden ser multadas y por tanto se aplica el inciso sexto en adelante porque el inciso quinto es el que establece lo de las multas. Es un enredo esto, pero yo creo que ese es el punto de la indicación. Perdón, del mensaje. No sé si el ejecutivo puede corregir mi modesta explicación. Presidente, estamos absolutamente de acuerdo con la explicación. Ese es justamente el problema que se genera. Y viendo ahora detenidamente el texto, puede que la confusión, lo que se planteó antes, venga por la parte que dice, sino que en caso que sea necesario el organismo fiscalizador. Entonces uno, en una interpretación, podría entender que en ese caso sí se podría multar y ahí tendría sentido que la referencia esté al inciso quinto. Pero si entendemos el contexto de ese inciso, es justamente respecto a las cooperativas que no pueden ser multadas, que la mayor sanción y si se ve desde el punto de vista de la división, la mayor facultad que tenemos es la posibilidad de instruir esta junta, aun cuando la infracción no sea reiterada. Entonces, en nuestra opinión, con la explicación que dio usted, presidente, y entendiendo que esto se puede ejecutar, aun cuando no haya reiteración en la infracción, la referencia correcta debe ser hecha al inciso sexto.
Perfecto. Sí, José Miguel. No, yo creo que las explicaciones dadas tanto por el Ejecutivo como por la senadora Aravena son claras. Solo sí, para que quede la historia de la ley, que estamos hablando de una norma que va a quedar bajo el criterio de la fiscalización y es interpretativa. Entonces, si el presidente de la Asociación de Cooperativas de Chile encuentra que está claro, estaríamos ok, entonces, por lo menos yo estaría conforme si así fuese. Yo entiendo lo siguiente, que lo que hace esta adecuación normativa es, o sea, no modifica el fondo de la norma, lo que pasa es que lo aclara, porque la excepción para las cooperativas de 20.000 UF para abajo existe en la actual legislación, y lo que pasa es que por la referencia normativa podría haber una confusión. Entiendo que además no se ha multado a cooperativas de menos de 20.000 UF. Por tanto, es muy importante, porque alguien podría decir, mire, ¿por qué 20.000? ¿Por qué no 10.000? ¿O por qué no hay excepción? Pero eso ya es un debate de una legislación de fondo, y entendemos que este proyecto de ley lo único que hace es adecuar la referencia normativa para mantener la misma aplicación que le ha dado los comités de Valle y subsecretario. Y la misma aplicación que le ha dado el Ministerio de Economía hasta ahora, y para evitar confusiones en su interpretación. Entonces no hay ningún cambio de fondo en esto. Esta salvedad de la ley que es la que agregó el Ejecutivo, y después de eso votamos. Perfecto. Presidente. La 3 es bien importante, porque yo hablé con el Jorge, tienes prendido el micrófono. Vamos a la letra D. Perdón. Loreto, la palabra. Sí, presidente, no sé si me permite, y les pido disculpas, pero tal vez la pregunta precisa que yo le diría al Ejecutivo, entonces, ¿en qué caso serían multadas? Aquellas cooperativas que tienen menos de 20.000 unidades de fomento de utilidad. Entonces, ¿cuáles serían los casos entonces? No, esto es de aporte. Esto es el aporte, no es de aporte, perdón, de aporte, perdón. En la legislación actual nunca. Es la norma vigente. Tampoco. Nunca. ¿Ah? Y con estas modificaciones. Esta modificación no cambia eso. O sea, mantiene. Pero le damos la palabra al Ejecutivo. Pero esta modificación lo que hace es ordena lo que ya está vigente. Es una modificación de referencia normativa, no es una modificación de fondo. Exactamente. Por eso le insisto, presidente, sería importante que de esa pregunta básica, también para todos la palabra al Ejecutivo. Que nos explique. Damos la palabra al Ejecutivo. Contestando la pregunta de la senadora Carvajal, en el caso de las cooperativas que se nombran en el inciso tercero del artículo 58 bis, que son únicamente las de trabajo, las campesinas, las de pescadores, las de abastecimiento, agua potable, las de escolares, que cumplan además la condición de no tener un capital aportado superior a 20.000 unidades de fomento, en ningún caso se multan, y siempre la norma se ha entendido así desde la División de Asociatividad. En un caso del 2016, este tipo de cooperativas, cumpliendo la condición de capital menor a 20.000 unidades de fomento, ha sido multada. Entonces, entendemos que el inciso tercero, y la norma es clara, estas cooperativas no se multan. Entonces, cuando nos remite actualmente al inciso, hay un error de referencia, porque es justamente el inciso que regula el monto específico de la multa y genera los requisitos y las condiciones que se deben fijar para esta multa. Entonces, tenemos que la corrección de referencia tiene que ser hecha al inciso sexto, partiendo de la base que las cooperativas del inciso tercero, las que recién comentamos, no se van a multar nunca mientras no cumpla la condición de tener un capital superior a 20.000 unidades de fomento. Cumplida esa condición, o sea, 20.000 unidades de fomento más, aunque sean de este tipo de cooperativas, sí van a poder ser objeto de multa con la actual legislación. Perdón, yo creo que lo que pregunta la senadora Carvajal es pertinente, pero es pertinente respecto al fondo. O sea, ¿por qué no se multa las menos de 21 UF? Entendemos que en este proyecto de ley no se está modificando norma vigente. Lo entiendo. Se está corrigiendo la referencia normativa. Pero la senadora Carvajal hace una pregunta pertinente. ¿Cuál es la razón para no multar a las cooperativas de menos de 21.000 UF? La razón por la que tuvo el legislador a la vista en este momento. Para 590 millones de pesos. Capital.
Presidente, Sí. ¿contesto esa pregunta? Sí, adelante, por favor. La razón que se tuvo para ser bien responsable habría que verlo en la historia de la ley 20.881. En mi opinión y por mi experiencia, acá están justamente las cooperativas más pequeñas, si uno quisiera, como las cooperativas de pescadores. Hay cooperativas escolares que no prestan un servicio educacional, sino que se crean al alero de algún establecimiento educacional y tienen más bien fines de beneficencia y de ayuda social. Están las cooperativas de trabajo, que normalmente están constituidas por artesanos, entonces las de agua potable, para qué decir, en el fondo prestan un servicio esencial en localidades más bien rurales. Entonces, en mi opinión, y como les digo, siendo responsable, teniendo que ver la historia de la ley del año 2016, me parece que aquí están incluidas las cooperativas de una menor entidad patrimonial, que son más pequeñas y cuyo capital aportado, y ahí la ley no habla de patrimonio, y eso es bastante importante, habla de capital, el aporte que hace cada uno de los socios. Entonces aquí están las cooperativas, para decirlo en buen chileno, más chiquititas, que no tienen una fortaleza patrimonial ni de capital mayor, y me imagino que la discusión del año 2016 llevó a esta norma de no multar a las cooperativas más bien pequeñas patrimoniales. La verdad es que la norma es al menos discutible por lo siguiente. El artículo 58 señala cuáles son las infracciones. Por eso yo la pregunta de la senadora Carvajal, que va al fondo, no tiene que ver con este proyecto de ley en particular, porque este proyecto solo adecua la referencia normativa, pero tiene que ver con la regulación de fondo que está vigente. El artículo 58 señala cuáles son las infracciones. Primero, dificultar o impedir arbitrariamente el ejercicio de cualquiera de los derechos reconocidos en esta ley. Impedir o obstruir el ejercicio de las funciones fiscalizadoras y de inspección del Departamento de Cooperativa. Delegar la entrega de información al Departamento de Cooperativa o a los socios, cuando estos tengan facultades para solicitar. Incumplir las instrucciones impartidas por el Departamento de Cooperativa e incumplir cualquiera de las obligaciones a que hace referencia a esta ley, su reglamento y los estatutos que no está descrita o sancionada en una norma especial. O sea, es una norma, yo siempre digo, es la norma bolsillo payaso, donde cae todo el resto. Acto seguido, estamos diciendo que esas cooperativas no van a ser multadas. ¿Qué es lo que ocurre? Se cita una Junta General de Socios. ¿Qué es lo que puede hacer esa Junta General de Socios? Primero, ¿qué debe hacer? Informar a los socios de las infracciones. O sea, se siente estas infracciones cometidas. Se pronuncia respecto a la revocación o ratificación de los cargos de las personas infractoras. Se le puede revocar el cargo al infractor. Y en caso de que las personas infractoras no fueran ratificadas en sus cargos, deberán asumir los suplentes respectivos si lo hubieran. Si no quisieran, no pudieran asumir la titularidad de los cargos, la misma Junta General la misma Junta General de Socios deberá realizar la elección para ocupar los cargos vacantes. Pero la pregunta es, ¿qué pasa si en esa Junta se ratifican a los infractores y los infractores van a seguir incumpliendo las normativas? Y sin multa, nunca. Entonces, al final, yo digo, sobre el fondo, ¿por qué se excluye a las cooperativas con menos de 20.000 UF de multas? Entendiendo que aquí estamos haciendo una educación normativa para que la ley se interprete o se aplique conforme a lo que quiso en su momento el legislador. Presidente. No sé si el departamento... Sí, senadora Aravena. Mire, yo quiero solo plantear que en mi experiencia de trabajo con cooperativas que de varios años en la región de la Araucanía, como bien dijo el encargado del ministerio, está constituido por aportes, no por patrimonio, de tal manera que es bien relativo. Y segundo, efectivamente, la gran mayoría de estas cooperativas son bien pequeñitas. Yo creo que pudiéramos hacer una sesión aparte si hay, digamos, senadores interesados, y que es legítimo, en revisar la ley del año 2016 respecto de por qué se hizo esa limitación ahí. Pero yo desde mi experiencia les puedo decir que estas no son grandes cooperativas, las de pescadores, de agricultores, etcétera, y de educación, y por lo tanto tiene que haber habido muy buenos argumentos. Es probable que siempre, como en toda ley, se puedan revisar, pero hay que partir por leer la historia de la ley y revisar un poco qué ha sucedido, cuántas efectivamente situaciones irregulares se han cometido en estas pequeñas cooperativas. Habría que entrar a hacer un estudio y un análisis bastante exhaustivo respecto a si este límite es el adecuado hoy día o no, pero por lo menos de mi experiencia, estas no son grandes cooperativas, son pequeñas cooperativas. Ahora, reitero lo que usted ha planteado, este proyecto no viene a tratar el fondo de cuál es el límite de los montos por los cuales se plantean multas o no, sino más bien
solo corrige algunos pequeños detalles que quedaron de alguna manera desordenados en la norma que hoy día ha costado aplicar. Solo eso. Gracias. Presidente. Senadora Carvajal. Gracias. Mire, yo si bien comparto que creo que cuando hay una discusión uno tiene que saber dilucidar desde el fondo qué es lo que está ocurriendo. De partida a mí me gustaría, ¿cierto?, que el representante del Ejecutivo nos señalara claramente qué rango tenemos a propósito de cuántas cooperativas están en esta condición. O sea, tener un diagnóstico para mí de base, aunque no sea el propósito fundamental, como dice la senadora Aravena, y es justamente aquello. Y lo segundo, el alcance que él mismo ha hecho respecto a que no solo hace referencia, ¿cierto?, a los aportes de la 20.000 UF, sino que al dato del patrimonio del cual estamos hablando, lo que implica obviamente y evidencia una responsabilidad administrativa frente a los socios de gestión que tiene que tener algún eco y que tiene que tener también algún resguardo, porque si efectivamente mantenemos esa condición a perpetuidad, estamos hablando de una ley del 2016, 5 años que podrían ser efectivamente a propósito de la cartera que él representa, revisadas, diagnosticadas y generar una información a esta comisión clara y precisa respecto de aquello. Entonces creo que eso es sumamente esencial y yo le pediría nuevamente a don Diego que nos informara o que al menos nos señalara más allá de lo que nos hace retrotraernos a la historia de la ley con precisión en algún minuto de qué universo de cooperativas estamos dejando hoy día aceptuar, persistiendo en una modificación que no genera al parecer ningún efecto, salvo que en la Junta de Socios sin esta multa a la vista pudiera seguir perpetuando o no. Eso, presidente. Senadora Carvajal, gracias. Se ofrece la palabra sobre este punto. Yo entiendo que podríamos acordar, porque esto es solo una adecuación normativa, producto de esta adecuación normativa ha salido a la vista este tema, desde fondo. Y podríamos eventualmente, en otra iniciativa, ver otros, porque de hecho hay otros proyectos de cooperativas que tenemos pendientes, y discutir el tema de la no aplicación de multa. Porque en rigor la única norma que establece que si hay delitos se hace la denuncia al Ministerio Público, que en este caso lo haría el Departamento de Cooperativas. Pero podrían eventualmente cometerse sucesivas infracciones y en la medida que los socios administradores sean ratificados, no va a cambiar nada. Presidente. Presidente. Sí, adelante. ¿Quién? Jimena y después José Miguel. Sí, presidente, por su intermedio, solo para reforzar lo que usted señala ahora en su intervención, efectivamente la propuesta normativa que se hace a través de esta moción es una adecuación normativa producto de errores formales con los cuales quedó la ley originalmente. Por lo tanto, respecto de las dudas más de fondo que plantea la senadora Carvajal, efectivamente nosotros estamos, como siempre, disponibles para poder analizar con mayor detalle cualquier tipo de adecuación que requiera una profundización mayor o un análisis respecto a cuál ha sido el comportamiento de las cooperativas dependiendo del tamaño que éstas tengan. Entonces, reforzar eso. Esto más bien lo que viene a ser es a corregir errores con los cuales quedó la ley originalmente. Gracias, Jimena. José Miguel. Solo en función del debate que se abrió de esta reforma normativa, en algún minuto, también más adelante, si esto da como para que podamos evaluar la presentación de un proyecto como Comisión de Economía, saber la opinión de acuerdo a la experiencia por parte de los dirigentes de la Asociación Nacional de Cooperativas. Creo que sería importante, porque al final lo que nosotros vemos es un tema teórico y ellos lo ven en la práctica. Gracias, presidente. Gracias, José Miguel. Además, la referencia está hecha al aporte, no está hecha al patrimonio. Y por tanto, el patrimonio podría haber crecido significativamente desde el aporte original. Yo entiendo que cuando habla de capital aportado por los socios se refiere al conjunto de los socios, no a cada socio por separado. Porque si no, ahí ya sí que sería una locura.
pero perfectamente puede haber una cooperativa que tenga un aporte de todos sus socios, estamos hablando de aproximadamente menos de 600 millones de pesos, y que hoy día tenga un patrimonio significativamente superior y no podría ser multada. Exactamente, eso es. Bueno, entonces dejemos eso para cuando analicemos los otros proyectos de cooperativa que tenemos y eventualmente vía indicación o vía un proyecto nuevo se puede abordar este tema nuevamente. Presidente, perdón. Loreto, sí. Es que a mí me parece de sumo relevante aquello, que además ha rescatado el punto, como decía hace un rato, lo que usted señala, reforzar el tema que el patrimonio puede obviamente haber crecido, como puede haber también disminuido. Eso es algo que el diagnóstico debemos tenerlo claro, como información. Por eso yo comprendo lo que dice, ¿cierto?, la señorita que me antecedió, no tengo el nombre aquí, perdónenme, pero creo que es esencial cuando estamos generando una modificación que en la práctica mantiene una condición, sea formal o no, pero estamos perpetuando una norma que no tenemos un diagnóstico claro. A mí me parece también relevante ese elemento, me parece relevante tener la información. Me están pidiendo que yo me pronuncie respecto de aquello, que yo para pronunciarme requiero tener los datos precisos, formales, pero además decir si esto se mantiene, si hay estas dudas, conviene o no seguir reparando en la misma normativa sin generar ninguna ecuación o dentro de lo que corresponde tal vez oponerme. Entonces creo que eso es sumamente esencial. No es solo de forma, tiene que ver también con el fondo. Sobre todo con la señal que acá se ha dado, o sea, no revisión, no diagnóstico, no tenemos el alcance que pudiera dar, obviamente, para un proyecto distinto, una modificación más completa a las cooperativas, pero el dato del patrimonio es sumamente relevante, porque aquí estamos hablando de que son cooperativas que tienen como finalidad generar bienestar a sus socios, pero si el bienestar se genera, debe estar basado aquello también en una gestión que sea efectiva y que sea con las condiciones que uno espera se sigan dando para que las personas reciban efectivamente el beneficio o que sustente la orgánica de la misma cooperativa. Y si esto no está sujeto a multa, aún por el monto, entonces en el fondo, digamos, estamos de verdad, yo en mi condición, un poco, como se dice, con un interrogante que no es menor. Gracias, presidente. Vamos, esta indicación podríamos, o sea, este punto lo podríamos votar aparte si es necesario respecto del resto del proyecto de ley. Entendiendo que son una adecuación normativa, pero entendiendo que saber un punto respecto del fondo. Pasemos a la explicación de la letra D. Sí, el artículo ahí 85, está, presidente, ¿cierto? sí, efectivamente, ahí está en pantalla. Ahí está la propuesta del Ejecutivo y la sugerencia en base al acuerdo que se adoptó respecto de las primeras de las modificaciones, en el sentido de que más que eliminar esta referencia, lo que hacen es reemplazar la referencia para corregirla. Entonces, lo que proponemos como secretaría es la línea de lo que aprobó la Comisión respecto de la primera de las modificaciones. O sea, adecuación nomás. Es que en el inciso sexto del artículo 85, E, F, G, H, E, I, por lo siguiente, y ahí se indica los literales que corresponden, que son desde el literal E hasta el literal J. Ofrece la palabra. Esto fue explicado por el Ejecutivo al inicio de la sesión. No sé si algún senador quiere que se explique de nuevo, porque no estaban todos presentes al principio de la sesión. Está bien. Ahí lo que pasa es que se deja hacer referencia a la elección o revocación del gerente administrador o el inspector de cuentas en el caso de las cooperativas con 20 socios o menos. Es lo que vimos arriba. Sí. Ya, pues vamos claro, al otro. entonces trata de cooperativas de vivienda. Esta es la última. Esta es la última, sí. ¿No hay un transitorio? No. ¿No? Ya. No hay transitorio, senador Pizarro, disculpe. Parece que fui yo el que me fui, pero están todos congelados. Ahora sí.
No, sí, no hay transitorio, solamente esta fue la última indicación que presentó el Ejecutivo y que dio su explicación largamente al inicio de la sesión. Sí, o sea, la elección y revocación del gerente administrador o del inspector de cuentas en el caso de las cooperativas con 20 o socios menos quedaría excluida de esta referencia. Sí, adelante. Efectivamente quedaría excluida en este tipo de cooperativas porque para su constitución y funcionamiento requieren a lo menos 200 socios. Eso también está en la ley de cooperativas respecto a las cooperativas abiertas de vivienda. Entonces, la referencia al literal D, que es la elección de este gerente administrador en cooperativas más pequeñas, no aplica para las cooperativas abiertas de vivienda por número de socios. El número de socios para la Constitución, ¿no? Sí, Constitución. Sí, pero hay otra norma también. ¿Pueden disminuir con el paso del tiempo? Sí, pero hay la ley en otro artículo da un plazo de 6 meses para que lo completen hasta el mínimo legal, dependiendo del tipo de cooperativa. Ya, o sea, una causal de disolución es que tengan menos de 200 socios. Si es que no cumplen con el plazo de 6 meses. Con este plazo de 6 meses para poder completarlo. Perfecto. Presidente, respecto al punto anterior, solo señalar, tal como lo dijo Jimena, que desde el Ejecutivo tenemos absoluta disposición para poder revisar el fondo de la ley de cooperativa en general o de algún punto en particular. Pero también señalar que, si bien en parte la división de asociatividad tiene facultades de fiscalización y no poder cursar multa a algún tipo de cooperativa, es algo bastante discutible, y ahí entiendo el punto de la senadora Carvajal. También es oportuno señalar que como división tenemos otras atribuciones, y si bien no llegan a una multa, este mismo artículo 58 bis da la posibilidad de comisionar a ciertos funcionarios de la división para que hagan una inspección en dependencias de la cooperativa, presentar un informe ante esa misma Junta General de Socios. Entonces, es un tema que requiere un debate, que hay que ir al fondo del asunto, pero no es la única facultad que tiene la división de asociativía. Se instruye esta Junta General de Socios con algunas otras atribuciones de manera permanente. Se puede fiscalizar el terreno, estas cooperativas normalmente estamos despachando oficios con instrucciones, que las cooperativas no responden. Entonces hay una fiscalización bastante permanente respecto a todas las cooperativas. Ya, está claro el punto. Yo propongo lo siguiente, que votemos por separado la letra que ha generado controversia. Entonces, a ver, primero, ¿podemos recabar la unanimidad respecto de todas los literales A, B y D del proyecto de ley? Sí, presidente. ¿Voy a recabar la unanimidad? Estoy excluyendo el C, Loreto. Que es donde ya, se quedó sí, claro. A, B y D. Entonces, ¿habría unanimidad para aprobar los literales A, B y D? Sí, presidente, yo ya estoy de acuerdo. José Miguel. Ok. Pedro, tome la votación mejor para que no haya duda. Bueno, estamos votando literales A, B y C. Aprobamos. Senadora, sí, literales A, B y D. Senadora Aravena. A favor. Senadora Carvajal. A favor. Senador Durana. A favor. Senador Pizarro. A favor. Presidente. A favor. Unanimidad. Ya, voy a pedir acuerdo para prorrogar la sesión, porque además tenemos que resolver el punto número 1 de la tabla. Entonces, pido acuerdo para prorrogar. Estamos citados hasta las 11:30, presidente. Perfecto. Estamos dentro de la hora, sí. Ya, le está adelantando. Ya, vamos entonces ahora al literal C. Sobre ese punto se ofrece la palabra. Vamos a tomar la votación entonces. Senadora Carvajal, ¿usted quiere hacer un punto sobre esta materia? Sí, presidente. Yo quisiera, adelante, a propósito de la discusión que se ha generado y a mi juicio la información que no está actualizada, yo solicitaría que lo pudiéramos dejar pendiente. No sé si es posible votarlo en la próxima sesión. Me parece que los antecedentes no son menores y es de responsabilidad también decirlo. Ojalá tener la información necesaria en una votación independiente que sea de forma. Yo no la he obtenido por parte del Ejecutivo y me parece que es un punto esencial para poder pronunciarme respecto a este tema, y por esa razón es que solicito se pudiera dejar pendiente esta votación.
Ya. Presidente. Senadora Aravena. Yo me permito diferir de los argumentos de la senadora Loreto Carvajal, porque lo que estamos votando es un tema de forma, no de fondo. Si el proyecto se tratara de evaluar si hoy día los montos de, digamos, de 200.000 o 60 millones de pesos, etcétera, no es el tema de fondo. Entonces, yo no estoy de acuerdo. Y segundo, ¿cómo podría haber traído hoy día el Ministerio de Economía información detallada sobre el punto en particular si no se le ha pedido oficialmente? Si jamás fue discutido este tema respecto del fondo. Lo que aquí se está presentando es un proyecto que está regulando una situación de forma de una ley que hoy día requiere algunos ajustes. Entonces yo sinceramente a mí me parece que no hay argumento para suspender una votación, porque lo que se está diciendo que no se está entregando de información no se había solicitado con anterioridad. No veo qué podría cambiar, aun cuando tuviéramos toda la información de fiscalización de las pequeñas cooperativas, eso no va a cambiar la redacción de este artículo. Esa es mi opinión, presidente. Presidente. Senadora Carvajal. Sí, mire, a mí me parece, y yo rescato tal vez el punto, yo creo que es de legítimo derecho, ya sea un cambio de forma o de fondo, que se le responda a una senadora respecto a, por ejemplo, cuántas empresas que tienen ese aporte de 20.000 utilidades han sido multadas en el último tiempo. ¿De qué universo de personas estamos hoy día hablando o de cooperativas estamos hablando? No me parece que es un dato que deba precisarse con anterioridad, es un dato del cual debe manejar la entidad que hoy día está defendiendo este proyecto, está aportando, está solicitando nuestra aprobación. No me parece que eso requiera un estudio tan acabado, es un dato objetivo que uno pudiera tenerlo claro, porque estamos, insisto, generando o reparando de forma, a mi juicio que es muy de fondo también, respecto a una situación que queremos seguir manteniendo en esas condiciones y en las mismas condiciones. Aquellas cooperativas que tienen un aporte inferior a 20.000 UFs no sean sancionados, no sean multados a propósito, digamos, de lo que ya hemos tratado. Y a mí me parece eso importante. Por tanto, no me hago cargo de que esto no corresponde. Creo que cualquier senador, incluso no siendo de la Comisión de Economía, tiene derecho a requerir la información de parte del estamento del Ejecutivo que corresponde, que es su labor y su responsabilidad. Nada más que eso, presidente. Pedro, ¿cómo se resuelve esto reglamentariamente? Presidente. Senador Durán, y después le damos la palabra al secretario. Senador Durán. Sí, perfecto. No, yo quiero primero hacer la consulta de qué grado de urgencia tiene este proyecto. Y lo segundo es que yo creo que existe la plena disposición por parte de esta comisión de poder revisar aquellos artículos que merecen ciertas dudas, e incluso he escuchado por parte del Ejecutivo la absoluta voluntad de reabrir cualquier instancia que sea positiva para mejorar el proyecto de ley de cooperativa. Por lo tanto, dado de que estamos en una situación formal, a lo mejor podría postergarse hasta la próxima sesión para que puedan traer los antecedentes que ha requerido la senadora Carvajal, y si tiene urgencia, bueno, lo votamos con el compromiso a lo mejor de poder estudiar un proyecto alternativo que supere las diferencias que hemos tenido en algunos puntos de esta ley. Gracias, presidente. Gracias, José Miguel. Pedro. Presidente, respecto a su consulta, efectivamente tratándose de un proyecto de artículo único, y así como lo hemos, como ha sido costumbre en esta comisión, se puede discutir en general y en particular a la vez. Esa es la modalidad que en esta oportunidad también está aplicando la comisión. Eso no significa que la discusión en general y en particular tenga que agotarse en una sesión. Tampoco significa que todas las votaciones tengan que realizarse en la misma sesión. Esto es aprobación en general y en particular con ocasión del primer informe, y este proyecto aún no ha sido despachado. Pero me pregunto la siguiente. Yo entiendo que la senadora Carvajal está pidiendo que se vote en la próxima sesión. Sí, perfecto. Y la senadora Avena está pidiendo que se vote en esta sesión. No, entonces, senadora presidente, Avena.
Yo no voy a generar una polémica porque nunca ha sido mi espíritu en este Senado. Simplemente quiero dejar, digamos, el espíritu de la discusión y en el informe que las ideas matrices del proyecto no tienen nada que ver con lo que está planteando la senadora por su intermedio, María Loreto Carvajal, respetando y también a mí interesándome el tema como para poder ver qué ha sucedido con esta limitación y estas multas y esta supervisión, que yo la conozco porque he trabajado, como le digo, muchos años con cooperativas, pero siempre uno puede aprender y estas cosas pueden ser perfectibles, pero las ideas matrices, y en ese sentido me gustaría aclarar el punto con el secretario, no dicen relación con los antecedentes que se están solicitando, porque esta discusión es un tema de forma. Yo no tengo problema de votar la próxima semana, ninguno, pero me gustaría dejar en claro que no era, como vuelvo a decir, parte de las ideas matrices del proyecto, y hemos tenido, al menos la experiencia que yo he tenido de trabajo en esta comisión, siempre ha sido muy cordial, muy respetuosa y muy en una línea de trabajo conjunto y cooperativo, dada digamos, el tema que estamos viendo hoy día, y no de generar ciertas discordias que creo que no ayudan a la discusión parlamentaria, dado que lo que aquí se estaba solamente intentando era hacer un trabajo de regularización de la forma en cómo está planteada la ley, que tiene que hacerse correcciones. Si hay un interés profundo en entender la fiscalización y el trabajo que hace el ministerio, me parece estupendo que lo podamos ver, y no tengo problema en votar en la próxima oportunidad, pero quiero dejar claro mi opinión, y creo que es muy bueno que se mantenga el espíritu que hemos tenido durante todo el tiempo que yo he trabajado en esta comisión. Senadora Carvajal. Gracias, presidente. Mire, con el mismo respeto que se ha señalado y es mi ánimo, expongo mis dudas y mis consultas a los organismos que corresponden. Aquí creo que ninguno de nosotros, primero, tiene una voluntad distinta que aportar a legislar de la manera correcta y de la manera que los que hemos sido parlamentarios, tanto en mi caso como diputado, hoy día como senadora, tenemos el legítimo derecho a hacernos referencia o a instruirnos. A mí me parece también de sumo relevante, presidente, que tampoco podemos adjudicarnos la pretensión de tener todos los conocimientos o todas las capacidades, a lo mejor, a propósito, ¿cierto?, de la discusión de un proyecto, que nos permitan que la experiencia que cada uno tiene sea la que se refleja en otras localidades, en otros territorios. Yo, en lo personal, he trabajado por más de 7 años en la región de Ñuble, donde tenemos experiencia de diversas cooperativas muy cercanas, pero también algunas con muchas observaciones, de las cuales me he dado la tarea también de observar. Y en ese contexto, con la misma disposición y con el mismo respeto, es que he solicitado, a propósito de la información que para mí me parece relevante, en la instancia que corresponde ante esta comisión, y si eso ha generado algún tipo de discordia, yo creo que no es mi espíritu, no ha sido jamás, pero sí mi espíritu es poder representar de la forma que a mí me parece correcta respecto a una norma de la cual quiero tener todos los antecedentes, de la cual lo he hecho con muchísimo respeto, se puedan tener los antecedentes a la vista. Yo agradecer la disposición del senador Durana de que probablemente, como ha señalado el secretario, no signifique una sesión más, pero eso no quita el espíritu que todos tenemos y que es, en definitiva, legislar de la manera correcta y hacer la representación más perfectible posible a propósito de quienes nos debemos, que son nuestros, obviamente, representados de las distintas regiones con realidades distintas y en territorios distintos, que es lo que a mí me corresponde en la región de Ñuble y Biobío. Eso, presidente. Gracias. Senador Pizarro. Sí, gracias, presidente. Bueno, yo lo que quería manifestar, presidente, es que sería bueno, como la senadora Carvajal ha manifestado, suspender la votación por no tener los antecedentes que a ella le interesa tener para poder evaluar lo que es su votación. Sería bueno que pudiera ella expresar las consultas directas ahora y precisas para los efectos de que el ministerio le conteste y le entregue la información, porque lo que no nos puede pasar, presidente, es que se siente un precedente de que estamos votando una cuestión más bien de forma
y uno diga, mire, yo necesito más antecedentes, siempre los puede pedir. Pero lo lógico es pedirlos concretamente para que después de una próxima sesión, que no tenemos ningún problema en votar la próxima semana, cuando usted lo estime pertinente, tener las respuestas necesarias. Y el Ejecutivo va a necesitar saber también exactamente qué datos son los que se requieren. Entonces, sería bueno que a la Secretaría, don Pedro, después la senadora Carvajal, le entregara un listado de la información que se requiere, que se la hagan llegar a la comisión y la podamos manejar todo para así también formarnos convicción de lo que estamos votando. Eso es de perogrullo. Eso, presidente. Senadora Carvajal. Gracias, presidente. Yo entiendo que, perdón, yo lo que te pido, senador Pizarro, es que las preguntas se hagan al tiro al Ejecutivo para que el Ejecutivo tenga la respuesta para la próxima sesión. Eso entiendo, ¿no? Sí, pero se la puede hacer llegar al secretario, si la secretaría las hace después llegar al ministerio para tener la formalidad y que no es necesario que se haga necesariamente la sesión de ahora. Con todos los antecedentes. Se hace a través del secretario y se consulta al Ejecutivo. Perfecto, pese que algunas ya se han expuesto claramente y las he hecho, pero de todas maneras no hay problema en generar algunas cosas que tienen que ver justamente con algunas dudas que se han generado, así que no hay problema en eso. Presidente, yo entiendo que el Ejecutivo nos informó que no ha habido multas a cooperativas de menos de 20.000 UF. De todas formas, la senadora Ana tiene un punto. La idea matriz de este proyecto es corregir aspectos formales. Pero eso no obsta que sería bueno tener a la vista la información de qué universo de cooperativas estamos hablando, porque tienen que ser muchas, y eventualmente debatir una modificación de fondo de la ley de cooperativa. Hay otros proyectos que han sido presentados. Luego yo le pido a la Secretaría si puede hacer el resumen de los, no ahora, sino que después de los proyectos que están pendientes. Y en ese contexto, discutir si procede o no la multa o sea, que no se multa las menos de 20.000 UF como aporte inicial. Porque yo creo que hay un punto que efectivamente podría prestarse para abuso el día de mañana, y a mí lo que me interesa es que el departamento de cooperativa o la división de asociatividad tenga todas las herramientas necesarias para garantizar que quienes están a cargo de la administración de la cooperativa cumplan con la ley. Entonces habría que pensar si este instrumento o estas limitaciones que establece la ley vigente son adecuadas o no. Yo tengo mis dudas al respecto, lo quiero plantear con toda claridad. Está claro que esto excede con creces en la iniciativa que estamos discutiendo, pero un tema que queremos tener a la vista para eventualmente debatir futuras modificaciones. Y quedaríamos convocados, no está terminando la sesión porque tenemos otro tema pendiente, para la próxima sesión. No sé si es posible sesionar la próxima semana, que es regional, o lo hacemos el día martes a la vuelta de la semana regional, o sea, el martes 18. ¿Qué prefieren los...? A la vuelta de la semana, presidente. ¿Perdón? A la vuelta de la semana regional, presidente. O el lunes, presidente, el lunes 17. Ya, vamos a dejarlo como el primer punto de la tabla a la sesión que tengamos a la vuelta de la semana regional. Muy bien. Perfecto, habría acuerdo. Ya. Pasemos al otro tema que está pendiente, que es el tema número 1. Yo hablé ayer con el secretario, con el presidente de la Comisión de Economía de la Cámara, y ellos lo que están proponiendo es que se rechacen ambos proyectos para provocar inmediatamente la comisión mixta. Ellos ayer despacharon el proyecto de la Comisión de Economía, votaron en general a favor y en particular en contra. Por tanto, quedó aprobado en general sin texto. Yo ahí tengo mi duda, pero tengo entendido que eso genera mixta de forma inmediata. Eso equivale a votar contra la idea de legislar, porque como el Senado se va a pronunciar el tercer trámite por una ley que no tiene texto, y ellos lo votarían en sala mañana. Eso es lo que ellos están pidiendo. Independientemente de los comentarios que pueda respecto de esta metodología poco ortodoxa, ellos están pidiendo eso, que haya rechazo recíproco para generar la mixta. Yo hablé con la presidenta del Senado, me dijo que si eso era así, podíamos ponerlo sobre tabla al inicio de la sesión de hoy día para provocar la mixta, y de esa manera entonces estar sesionando eventualmente esta misma semana o la próxima. Sería una sesión muy corta porque en verdad hay un solo punto en disputa,
entre los dos proyectos que el plazo de vigencia. Entonces, sobre este punto se ofrece la palabra. Yo entiendo que el secretario hizo un planteamiento, pero que es bastante sustantivo, creo yo. Yo comparto su punto de vista, lo dijo antes que se inicie la acción. Pero deberíamos ahora resolver en términos prácticos qué es lo que hacemos sobre la base de los hechos, que la decisión de la Comisión de Economía de la Cámara fue aprobar en general y rechazar el texto en particular, y por tanto nos piden lo mismo a nosotros para generar la mixta en forma inmediata. Proceder. ¿Habría acuerdo para proceder de la misma forma? Tengo una duda, y por eso el punto del secretario. El efecto práctico de votar en general a favor y rechazar el texto en particular, ¿esto genera la mixta cuando se hace el segundo trámite? ¿O tiene que volver a tercer trámite el carro vacío, podríamos decir? Efectivamente, yo no creo que concurran los requisitos para la formación de una mixta, porque si fue aprobado en general el proyecto, o sea, hay tercer trámite. Sí, pero el tercer trámite es para ratificar los cambios del segundo y llega un texto vacío. Por eso yo le sugería al inicio de la sesión, presidente, que si la única modificación es la fecha final de vigencia de la ley, que la comisión diga que aprobó el proyecto salvo respecto de ese punto. Porque ¿cómo vamos a estar rechazando lo mismo que ya la comisión aprobó? Sí, yo estoy de acuerdo, pero lo que nos plantean los diputados es que ellos quieren acelerar la mixta. Pero no lo van a lograr porque al revés van a... Ellos no han votado en sala, ojo. Ellos no han votado en sala. Si votan de esa manera, tienen que conocerlo en general en sala. Porque en definitiva ellos igualmente van a aprobar el proyecto. Entonces va a haber modificación con el proyecto del Senado. La mixta esa que usted dice es cuando haya un rechazo de la idea de legislar. Sí, lo que pasa es que si nosotros hablamos con ellos podrían mañana que lo votan en sala, pues, eventualmente votar en general en contra, para que se provoque la mixta en razón a ese proyecto. Y por tanto podríamos estar sería la mixta inmediatamente. Podríamos estar constituyendo la mixta mañana mismo. Ahí se produciría la mixta inmediatamente. Y el razón del rechazo es que el Senado ya aprobó un proyecto y la Cámara que diga lo mismo. Pero no ir en contra de la misma que ya aprobó, claro. Sí, lo que pasa es que, como le digo, lo que ellos quieren es acelerar la mixta. Pero no lo van a lograr de esa manera. Ya, yo voy a hablar con él para explicarle este punto reglamentario. O sea, ellos deberían votar todo en contra. Claro. Y fundamental de que es porque ellos ya tenían aprobado un proyecto de la misma línea. Y en el caso de la comisión de nosotros y el Senado, igual. ¿Qué hacemos nosotros ahora, presidente? ¿Cómo nos pronunciamos? Entonces, si es así, nosotros deberíamos votar en contra. Y de esa manera, y solicitar que la sala lo despache en contra, porque ahí sí se genera la mixta respecto de este inmediatamente, proyecto. Exacto. Nosotros generamos la mixta respecto del proyecto de la Cámara. Proyecto, claro. Y la Cámara tiene que generar la mixta en relación al proyecto. Entonces votemos. Entonces tenemos que votar en contra, entiendo, ¿no? Sí. Pero por ese motivo, porque el Senado ya aprobó, claro. Y la razón es que el Senado ya aprobó un texto que fue enviado a la Cámara. Sí. Lo que ellos quieren, como le digo, lo que él quiere es acelerar la mixta. Esto se ha hecho antes, en todo caso. Se hizo... El año pasado sobre esta misma ley. Pero aquí fue hasta el tercer trámite. Ambos proyectos fueron al tercer trámite. O sea, son tercer trámite. Pero la senadora Rincón, que tiene más experiencia en esta materia, el año pasado algo propuso. No me acuerdo que votamos en sala en contra para generar un informe inmediato a la mixta. No me acuerdo de qué materia. Yo le voy a preguntar después a Jimena. Sobre este punto se ofrece la palabra. Votemos. Ya, entonces tomamos la votación, Pedro. Perfecto. Senadora Aravena. Por lo que entiendo, tenemos que votar en contra, ¿cierto? Según lo explicado por el presidente, en contra. Perfecto. Senadora Carvajal. En contra. Senador Durana. En contra para generar la mixta. Se va a dejar constancia de
de que ese es el fundamento. Senador Pizarro. Vamos a la mixta para poder sumar los dos proyectos. En contra. Presidente. Estando completamente de acuerdo con el sentido del proyecto, pero con el objeto de acelerar la tramitación legislativa y entendiendo que el Senado ya despachó un proyecto del mismo contenido y para evitar un tercer trámite y generar la mixta de forma inmediata, voto en contra. Entonces, rechazado el proyecto por estos motivos. Por unanimidad, 5-0, presidente. Ya. Vamos a emitir el informe inmediatamente. Certificado, no sé si alcanza a emitir el informe, pero por lo menos certificado. Sí, con certificado podemos votarlo como primer punto de la tabla. Yo hablé con la presidenta del Senado, si hubiera acuerdo unánime, podríamos hablar con nuestras bancadas para que así sea. ¿Ya? No se preocupe, si lo tenemos muy adelantado. Ya, perfecto. Gracias, en todo caso. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Que estén bien. Recording stopped. Chao, chao, que estén bien.